Vamos a ver lo que es el efecto Peltier, que es más o menos parecido a lo que era el efecto Seebeck. Entonces se dice que, por ejemplo, cuando el efecto Seebeck tiene un alto coeficiente, entonces significa que el coeficiente de Peltier también va a ser de igual manera alto. Entonces decimos que no es que se disipe el calor dentro del canal, de este canal que se encuentra aquí, sino que se disipa el calor y pierden energía los electrones es en los contactos, tanto del drenaje como de la fuente. Entonces aquí tenemos que en los dos contactos existe lo que es calor, y por aquí igual es donde se mueven los electrones, que sería la ventana que se creaba, que era igual a lo que es la carga por el voltaje que nosotros empleamos. Entonces teníamos elementos con materiales en tipo y p tipo. Entonces se dice que en los materiales en tipo, este efecto, los electrones entran por la batería, entran por el nivel Fermi 1, y no es precisamente en la ventana donde están los estados, sino que están por arriba de los niveles Fermi. Entonces lo que hacen los electrones es venir al contacto 1, subir, ir a donde se encuentran los estados y volver a bajar para poder salir por el contacto 2, en donde tenemos el nivel Fermi 2. Entonces nosotros lo que decimos es que donde no existe movimiento de electrones, se podría decir que el contacto está en calor. Entonces al momento que los electrones pasan por el contacto, que sería la fuente, pierden energía y a su vez le roban el calor a dicho contacto. Entonces por eso que aquí es donde se enfriaría este contacto y el calor vendría para el contacto 2. Pero en el caso de los P tipo es al contrario, entran los electrones y los estados ya no se encuentran en la parte superior del nivel Fermi, sino que están en la parte inferior. Entonces el electrón entra por el contacto 1, baja, pierde energía para igual subir al contacto 2, que es por donde sale. Entonces aquí es lo contrario, pierde la energía y acá es donde roba lo que es el calor, por lo tanto este contacto se enfría. Entonces nosotros antiguamente en los otros módulos veíamos cuando, por ejemplo, la temperatura era 0, se decía que los estados por arriba del nivel Fermi estaban llenos y los que estaban por debajo estaban vacíos. Pero aquí no podemos hacer eso porque aquí debe haber una diferencia de temperatura para nosotros poder obtener estos efectos, tanto el efecto Seebeck como el efecto Peltier. Bueno, ahora que vimos más o menos de lo que se trata el efecto Peltier, vamos a encontrar lo que es la corriente de carga en este proceso, que sería ya tomando en cuenta lo que es el calor y la energía. Entonces nosotros teníamos que, para encontrar la corriente de los electrones, la fórmula era 1 sobre Q por integral del derivado de la energía por la conductancia por la diferencia de Fermi, que sería Fermi 1 menos Fermi 2, que era de los contactos. Entonces aquí lo que hacemos es aumentar, multiplicamos μ1 menos μ2 sobre Q, que sería la energía que se utiliza o que es necesaria aquí en la batería, que sería μ1 menos μ2. Si queremos saber cuál es igual la corriente de carga dentro del contacto 1, que sería la fuente, tenemos la misma ecuación, pero cambiaría lo que es la multiplicación, sería por la energía menos μ1 sobre la carga. Entonces, ¿por qué? Porque esta sería la zona en la que se está viendo la fuente. Entonces nosotros digamos que, por ejemplo, la energía sale y μ entra, es por eso entonces que viene a multiplicarse por esto, que sería el gasto de energía. Y si necesitamos saber cuál es el gasto de energía en el drenaje, nos queda la multiplicación, que sería de μ2 menos en la energía sobre carga. Si nosotros sumamos esto,
nos daría como resultado la suma de estas tres energías que se gastan, daría como resultado 0. Bueno, lo que nosotros queremos encontrar es la corriente de calor, más o menos basándonos en la fórmula que habíamos visto anteriormente, que era igual a la corriente de lo que es los electrones o corriente de carga. Entonces aquí tenemos que nuestra corriente de calor va a ser igual a 1 sobre Q por la integral de dE menos μ0 sobre Q por la conductancia y por la diferencia de niveles Fermi, ¿no? Entonces tenemos que aquí es la energía que sale tanto de la fuente como el drenaje que nos da esto. Entonces lo que nosotros asimilamos en este caso sería que en nuestra μ0 sería el promedio más o menos entre μ1 y μ2. Entonces, por ejemplo, si en este caso fuera aquí la energía que entra en el contacto sería E menos μ2, y igual si sería la energía que entra en la fuente sería μ1 menos E. Entonces, como esta sería la energía que es la que sale de ese contacto, entonces por eso tenemos esto. Entonces, si nosotros hacemos lo que es la aproximación con la serie de Taylor, que es más o menos la alineación, tenemos entonces que nuestra diferencia de la función Fermi va a ser igual a menos la derivada de función Fermi en función de lo que es la derivada de la energía por delta mu más energía menos mu es 0 sobre temperatura 0 por delta T, que es igual a la diferencia de temperaturas. Entonces esto vimos un poco en lo que es el efecto de Seebeck. Entonces nosotros tenemos como resultado que nuestra corriente de calor va a ser igual a Gp por la diferencia que sería del voltaje 1 menos el voltaje 2 más Gq, que igual daría por la diferencia de T1 menos T2, que es delta T, sería delta. Entonces diríamos que esta corriente de calor va a ser proporcional a lo que es delta B y delta T que tenemos aquí. Entonces para los términos que es Gp y Gq, que son coeficientes, en este caso nuestro primer coeficiente, que sería Gp, va a ser igual a lo que es la integral de la derivada de la energía por menos la derivada de función Fermi sobre la derivada de la energía por la energía menos mu sub 0 que hablamos anteriormente sobre Q por la conductancia en función de la energía. Y en cambio nuestro segundo coeficiente, que sería GQ, va a ser igual a lo que es la integral de la derivada de la energía por menos la derivada de lo que es la función Fermi sobre la derivada de la energía por nuestra energía menos mu sub 0, que es d elevado al cuadrado sobre la carga al cuadrado por la temperatura sub 0 por la conductancia. Entonces vamos a ver cómo es que llegamos a obtener estos términos. Entonces, como nosotros ya teníamos que nuestra corriente de carga va a ser igual a esta ecuación, en donde ya nosotros incluimos que era mu sub 0, que es la diferencia del promedio entre mu1 y mu2 sobre K por temperatura, que esto es lo que es la energía térmica. Entonces, si nosotros igual esta es desde el punto de partida, que es la ecuación básica con la que pasamos este módulo. Entonces, si nosotros linealizamos estas dos, nos da como resultado que la corriente va a ser igual a G sub 0 por delta por la variación de voltaje más GS, que va a ser por la variación de temperatura, igual la corriente de carga va a ser igual a Gp por delta B más Gq por delta T. Entonces decimos que esos coeficientes que están aquí, para cada uno igual cómo encontrarlos, son coeficientes de transporte, y estos además de eso son ecuaciones básicas de lo que viene siendo lo que es termoelectricidad. Entonces nosotros igual encontramos que en medio de estos coeficientes existe una relación. Entonces decimos que
que hay una relación que se la denomina la relación Kelvin, que por ejemplo existe que este coeficiente de transporte va a ser igual a una temperatura dada por este otro coeficiente de transporte. Entonces esa es la relación que existe, y también se puede decir que existe una relación entre el coeficiente Seebeck y el coeficiente Peltier. Entonces significa que si el 1, por ejemplo, si nuestro coeficiente Seebeck es alto, lo que nos viene dando o diciendo que también nuestro coeficiente Peltier va a ser de igual manera un número alto. Entonces nosotros, al tener nuestras ecuaciones básicas, que sería de corriente, tomando en cuenta lo que es la diferencia de voltaje y la diferencia de temperatura y los coeficientes de transporte, si nosotros lo despejamos en función para tener, por ejemplo, la diferencia de voltaje va a ser igual a 1 sobre G0 por I menos GS sobre G sub 0 por delta T. Entonces aquí tenemos lo que es la inversa de la conductancia, que sería la resistencia, y aquí que tenemos GS sobre G sub 0, que viene a ser lo que es nuestro coeficiente Seebeck. Entonces aquí tenemos nuestro coeficiente Seebeck, y en cambio si aquí despejamos de igual manera despejamos y Q, que sería aquí nuestra corriente, igual si le pone la reemplazamos, por ejemplo, delta B, nos queda la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos que nuestro coeficiente Peltier va a ser GP sobre G0.